ha estado expuesta a rayos ionizantes, como ustedes lo han visto. ¿Alguien preguntó algo? ¿Levantó la mano? No escuché un sonido. Bueno. Comenzó la grabación. Comenzó la grabación. Perfecto. Gracias, Francis. Ustedes saben y ya han visto la clase de efectos de las radiaciones ionizantes de origen natural. Siempre el hombre ha estado expuesto a... ¿Algún comentario? Ya. Ahí, uno con Francis, vean... Sí, ok, por favor, atento a la clase, Sí. lo podemos ver. Vamos a Sí. ver, terminando la clase vamos a dejar un tiempo, unos 10 minutitos antes de terminar la clase, o sea, terminar la clase 10 minutos para ver las consultas administrativas de el ingreso al portal, el ingreso a los cuestionarios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben también, la radiación ionizante se lo descubrió Becquerel, ¿no es cierto? Entonces, a raíz del descubrimiento de los rayos X fue necesario crear una protección para los efectos que se causaban. Ya al principio del siglo XX, se empezaron a observar los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, sobre todo en los radiólogos, que, bueno, hay fotos que muestran donde por ejemplo, las radiografías no iban en un tubo blindado, entonces, y los radiólogos sacaban a mano, digamos, manipulaban muy de cerca los rayos X, no había una conciencia de la protección radiológica. Entonces, a partir de la detección de estos efectos nocivos de las radiaciones ionizantes que se empieza a formar esta disciplina que es la protección radiológica. Y el objetivo principal entonces de la protección radiológica es proteger a los trabajadores, al público y al medio ambiente de los efectos nocivos de esta radiación ionizante. Entonces, en la actualidad, uno de los objetivos de la protección radiológica es lograr el beneficio de la aplicación de las radiaciones ionizantes, reduciendo al mínimo el riesgo y los efectos nocivos. Ese va en la mano, digamos, va en el sentido de uno de los principios que vamos a ver de la protección radiológica. Siempre cuando yo trabaje o realice o me desempeñe en alguna actividad que involucre la exposición, siempre tiene que estar justificado, ¿ya? Vamos a ver qué significa estar justificado. Entonces, un resumen de lo que sucede en la radiación cósmica, ¿ya? Está el Sol, que emite radiación ionizante, obviamente, partículas cargadas, de alta energía, y nuestra magnetósfera, que es producida, ¿no es cierto?, por el núcleo de la Tierra, que produce un campo magnético alrededor de la Tierra que repele las partículas cargadas, protegiéndonos de las partículas de mayor energía, ¿ya? Eso es lo que nosotros, ¿se acuerdan? Se llamaba la radiación cósmica, ¿se acuerdan? Entonces, en las radiaciones, en términos de dosis, la radiación natural, en promedio en el mundo, más o menos uno tiene 2,4 milisieverts de dosis efectiva solamente por vivir en la Tierra, ¿ya? O sea, y comer y tomar bebida, la exposición al radón, que no sé si vieron el radón, que es un gas inerte radiactivo que está presente en la Tierra y está por lo general en lugares debajo de la Tierra, en donde no hay mucha ventilación, es probable que se acumule radón, pues, y el radón es emisor alfa-gamma. O sea, puede construir bastante la dosis. De hecho, si ustedes observan ahí, de la radiación natural, es una de las que más, digamos, en la Tierra, es lo que más da dosis, el radón, ¿ya? Y artificiales, bueno, todas las aplicaciones que ustedes conocen, las aplicaciones médicas, las aplicaciones industriales, el fallout de las bombas atómicas. Fallout significa el remanente radiactivo de los lugares donde se detonaron las bombas atómicas. Eso igual, funciona todo eso muy bajo, 0,1 milisievert contra 2,4. Podríamos decir que vivir en la Tierra y sacarse un par de radiografías al año, más o menos estaríamos en 2,5 milisievert de dosis, ¿ya? Tanto, la radiación ionizante puede, digamos, afectar, como ustedes vieron en la clase de efectos biológicos, el ADN de la célula. Entonces la célula puede tener una muerte celular, puede a partir de ese daño producir algún tipo de cáncer, en el caso que está acá. Entonces puede ocurrir una reparación del daño, puede hacer una reparación correcta o una reparación errónea. Si la reparación errónea puede suceder que la célula sea germinal, y si es la célula germinal, un traspaso de estas mutaciones a la descendencia, y si son células somáticas o células no germinales,
pudiese en años producir algún tipo de cáncer, ¿ya? Y habíamos hablado también, y ustedes hablaron en efectos biológicos, de dos grandes grupos de efectos biológicos. Uno eran los efectos estocásticos o determinísticos, que sus características eran básicamente que eran efectos inmediatos, había un umbral de la dosis, uno podía relacionar causa y efecto, ¿ya? Y el umbral era un CIR hacia arriba, ¿ya? De dosis efectiva. En cambio, los efectos estocásticos o probabilísticos ocurren a baja dosis, son el rango de dosis que uno, por trabajar con radiación ionizante, está expuesto, son dosis bajas, acumulativas en el tiempo, y que solamente generan probabilidad, mientras más me expongo, más probabilidad de que me suceda algún tipo de este tipo de efecto, o sea, cáncer. Volviendo entonces y haciendo este repaso sobre los efectos nocivos de la radiación ionizante, es muy importante entonces tener algunos principios, ¿ya? Primero, el objetivo de la protección radiológica, primero es prevenir la ocurrencia de los efectos determinísticos y limitar el riesgo de ocurrencia de los efectos estocásticos. Pregunta, ¿por qué no es al revés? O sea, ¿por qué no digo limitar la ocurrencia del efecto determinístico y prevenir la ocurrencia del efecto estocástico? ¿Alguien me podría decir? No sé si me entender la pregunta. Porque disculpa, aquí Eduardo Becker, creo que los efectos determinísticos son instantáneos ¿Ya? y los estocásticos son a través del tiempo, por lo tanto es más importante, o sea, la ocurrencia es más importante prevenir un efecto que sea instantáneo, determinístico en el Claro, fondo. por ahí va, sí. ¿Alguien más puede aportar? Sí, Rubén por acá. Yo creo que sí, Bueno, o sea, primero partimos por la prevención. Yo creo que si partimos por la prevención y no accedemos directamente a los efectos determinísticos, eso podría limitar muchísimo que se den los estocásticos en el tiempo. muy bien. Eh, Por ahí la respuesta. ¿Sí? Además que yo creo que los efectos estocásticos no se pueden prevenir, se pueden solo limitar porque estamos expuestos a ellos, de lo que dijimos, solo por estar en la Tierra. Excelente, esa es la respuesta. Excelente. Efectivamente, el efecto estocástico nunca lo voy a prevenir. De hecho, yo estoy parado acá, están pasándome gamas, ¿no es cierto? Que en mínima cantidad, obviamente. Pero claro, no los puedo prevenir. No puedo limitar a cero, digamos, la dosis. En cambio, sí puedo prevenir los efectos determinísticos. O sea, que no me exponga a una dosis alta. O sea, eso sí lo puedo prevenir con diferentes medidas de seguridad. ¿Sí? Bueno, muy buenas respuestas. Y como último, bueno, y esta es la definición que ustedes lo pueden encontrar en la bibliografía, por ejemplo, en el ISRP 103 o en el GCR parte 3, que son documentos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Pueden ver que una de las tantas definiciones, o digamos la definición que en varias documentaciones coinciden, es que la protección radiológica, el objetivo es proteger a los trabajadores, o POE, personas ocupacionalmente expuestas, miembros del público, del medio ambiente, a los efectos nocivos de la radiación ionizante. Ese es el objetivo principal, ¿ya? De esta disciplina. Entonces, un sistema de protección radiológica debe lograr más beneficio que daño, exigiendo arreglos y condiciones de protección. Eso es uno de los principios que vamos a hablar más adelante, la optimización. O sea, yo tengo que lograr optimizar mi práctica de tal forma que el beneficio que yo genere por ejemplo, sacar una radiografía, detectar, no sé, potencialidad con un densímetro nuclear, etcétera, sea siempre, digamos, el beneficio mayor que el daño en términos de dosis que pudiese generar al trabajador. Esa es la optimización de las prácticas. Entonces vamos a estar presentes, digamos, en la actividad humana, vamos a tener diferentes tipos de exposiciones. Las exposiciones de las personas pueden ser ocupacionales, o las de nosotros, operadores, técnicos radiólogos, médicos nucleares, médicos radiólogos, etcétera, que por su práctica están expuestos a radiación ionizante. Se desempeñan en instalaciones radiactivas o manipulan material radiactivo. El segundo tipo de exposición es la exposición médica, ¿ya? Y ahí hay un tema, ¿y por qué? Porque hablando de la exposición médica, está hablando de los pacientes, van a ver que ahí nos aplica un principio,
sea, vamos a ver después, él explicando de por qué. Nos aplica el principio de la limitación de las dosis. Él va a explicar por qué. Y por último tenemos la exposición del público, ¿ya? La diferencia entre la exposición del ocupacional y la del público, obviamente el público no tiene por qué estar irradiado, por eso que los límites anuales son más restrictivos que el ocupacional. ¿Por qué? Porque el ocupacional, el TOE o el POE, está controlado con dosimetría, ¿ya? Ahora tengo una medida de control sobre su dosis, por lo tanto los límites pueden ser más altos. Obviamente las dos personas son seres humanos y sí, los mismos efectos nocivos de la reacción ionizante. Pero el público tiene el límite mucho más restrictivo porque no está controlado, ¿ya? Entonces, ¿qué requerimientos tiene que tener un sistema de protección radiológica? Para lograr el objetivo entonces de la protección radiológica, se han formulado 10 principios de seguridad que constituyen la base para elaborar los requisitos y aplicar las medidas de seguridad con el fin de alcanzar el objetivo fundamental de la seguridad. La GCR parte 3, que, bueno, GCR significa Guía de Requerimientos de Seguridad Generales, parte 3, que son 7 partes. La parte 3 tiene que ver con protección radiológica, la parte 2 con sistemas de gestión de calidad en protección radiológica, la parte 1 regulación, y así cada de las 7 partes, cada una de las partes tiene que ver con algo de la protección radiológica. En la parte 3 enuncia 10 principios de protección radiológica. Responsabilidad primaria, marco legal, o sea, tener un marco legal en el país para la seguridad, gestión de liderazgo de la seguridad, pero de todas esas 10, las más importantes o las que agrupan, digamos, la mayor cantidad de las otras 10 sería justificación de la práctica, optimización de la protección y limitación de las dosis, o sea, la 4, la 5 y la 6, ¿ya? Porque la justificación, o sea, la protección de las generaciones presentes y futuras, vale decir, por ejemplo, en el almacenamiento de desechos radiactivos de largo periodo, ahí estoy protegiendo al meterlo en un búnker el desecho, estoy protegiendo de la radiación a las generaciones futuras. Esto tiene que ver con optimización y justificación, ¿ven? Prevención de accidentes, eso es limitación de las dosis, por ejemplo, y así. Entonces, de esos 10 principios de protección radiológica, vamos a estar enfocados en el 4, en el 5 y en el 6, ¿ya? Entonces, los 3 principios fundamentales, los que agrupan a los demás 10, serían justificación de la práctica, optimización de la protección, ALARA, que vamos a decir qué significa ALARA, y limitación de las dosis, ¿ya? Justificación de la práctica. Ninguna práctica que origine exposición a radiación debe ser autorizada solo si se utilizará, disculpen, está mal recto. Una práctica que origine exposición solamente va a estar justificada si que el beneficio es mayor que el daño, ¿ya? En el caso médico, y por eso que les decía que de los 3 principios de justificación, optimización y limitación, en el caso de la dosis a los pacientes, limitación de las dosis no va. ¿Por qué no va? Porque, por ejemplo, un paciente se va a hacer un escáner. Un escáner tiene una dosis promedio de 10 milisievert. A ver, tengo una pregunta de Luis Navarro. Luis. Sí, me queda una duda. ¿Cómo puedo cuantificar el beneficio? ¿Cómo puedo Sí. saber si es mayor el beneficio? Hay una forma de cuantificar, no las tocamos en este curso, pero hay documentos que proponen fórmulas de cálculo con probabilidades. Hay probabilidades, por ejemplo, en unidades de 1 sobre sievert, ¿cachai? En donde tú ese factor lo multiplicas por la dosis que tú tuviste en milisievert, en sievert, y te da una cierta probabilidad de tener algún efecto, ¿ya? Y hay documentos que asignan. En Chile no hay legislación de eso, y de hecho no existe legislación con respecto a, por ejemplo, que existen en otros países, dan un valor en pesos por daño en ciber. Por ejemplo, si a mí me pasa un accidente radiológico, con tal, digamos, nivel de dosis, hay una indemnización basada en un cálculo en plata, ya que te indemnizan. Eso no está en recomendación internacional, por eso no lo tocamos en este curso, pero sí, hay un poco respondiendo a la pregunta, hay un método analítico para poder calcular ese beneficio, ¿ya? Y el beneficio está más orientado, por ejemplo, en el caso de la salud, está claro. O sea, si voy a sanar a un paciente, está claro. Pero, por ejemplo, si tiene factores económicos u otros. También, no, tiene factores económicos también, sí. Ajá. Factor económico. Hay una variable económica, tendré que buscarlo en la bibliografía, pero sí, tiene una variable
una variable económica, por ejemplo, desde el punto de vista de lo industrial, hay obviamente una variable económica, los costos del equipo, tiempo de exposición, dosis de los trabajadores, y eso te da un valor. Te da un valor. Y ahí tú ves si es más alto o más bajo que unos ciertos parámetros de si es beneficioso o no la práctica. ¿Ya? Voy a buscar una oportunidad, lo tocamos cuando estudiaba el tema, y voy a buscar la bibliografía, pero sí existe una forma analítica de calcularlo. Muchas gracias. En el caso médico, claro, como tú dices, gracias, Ruta, en el caso médico es más fácil porque el beneficio es la persona o se muere o no se muere, ¿ya? Pero también hay prácticas, por ejemplo, no justificadas. Por ejemplo, la otra vez hablamos, ¿es justificable hacer un escáner a una muñeca? Si que tú puedes hacer una radiografía convencional en la muñeca. No, pues no, porque le vas a dar del orden de 5 a 10 milisieverts en la palma de la mano, en vez de sacar una radiografía del orden, creo que una radiografía de esta por el orden de los microsieverts de dosis en la mano. Entonces ahí no se justifica por dosis, ¿sí? Pero en las prácticas médicas, digamos, el examen justifica, digamos, la exposición. Siempre, obviamente, y esa es la pega de los físicos médicos, es la protección radiológica al paciente. O sea, primero, tener el equipo bien adecuado, calibrado y con el control de calidad correspondientes para certificar que la dosis prescrita, digamos que si vas a hacer un examen, sea la menor dosis posible. Y si, por ejemplo, en radioterapia, que la dosis administrada al paciente para matar el tumor sea la precisa y sea la prescrita, para no subestimar con dosis al cáncer o sobreestimarlo, o sea, generar más daño. ¿Ya? En eso va digamos, la justificación. Y no hay límite de dosis en los pacientes, porque no podría hacer ningún examen. O sea, de partida, si tomo un límite público para un paciente, no se puede tomar ningún escáner, porque sobrepasaría con creces el 1 milisievert al año. Entonces, por eso es que en el caso médico no hay el tercer principio de eliminación de las dosis, solo está justificación de la práctica y optimización de las prácticas. ¿Okay? La optimización de las prácticas y está bajo el principio de ALARA. O sea, son todos los mecanismos, protocolos, actitudes de los trabajadores y un momento de la gerencia para promover una práctica con la menor dosis que sea razonablemente alcanzable. Ahí viene el término ALARA, significa en inglés as low as rationably achievable. Lo más bajo de las dosis como sea razonablemente alcanzable. ¿Ya? Y eso se logra bastante con un buen procedimiento, por ejemplo, en una instalación, no sé, en una clínica odontológica, por ejemplo, una buena memoria de cálculo, ¿no es cierto?, con unos buenos espesores de las paredes, cosa de optimizar las dosis en los pasillos, que esté su biombo bromado, ¿no es cierto?, para disparar, o disparar, en el caso dental, a una cierta distancia razonable. Si hay dos trabajadores, quizás optimizar la dosis en el sentido de dividir las dosis para que ambos tengan menor dosis y no una sola persona reciba la dosis. Y así. Lo importante ahí es primero hacer unos buenos procedimientos. En el caso, por ejemplo, de medicina nuclear, como hay fuentes móviles y paciente inyectado, un buen plan de estudio puesto de trabajo, ¿ya? Porque hay altas tasas, determinar cuáles son los puntos más críticos. Lamentablemente en Chile no está normado aún un protocolo digamos, un protocolo de evaluación de puesto de trabajo en medicina nuclear. Pero sí, por ejemplo, si ustedes para la página del ICP, ya están hechos los protocolos, por ejemplo, de evaluación de puesto de trabajo para fluoroscopía, para escáner, equipos dentales. Está escrito cómo hacer la radiometría, ¿ya? Qué equipo utilizar, qué medida hacer, qué fórmula utilizar, ¿ya? Falta medicina nuclear, creo que está en construcción ahora. En el caso de lo industrial, también pues, buenos protocolos, o sea, estimar bien las distancias cuando voy a exponer la fuente del símbolo nuclear, etcétera. Ya, eso tiene que estar bien establecido y así estoy optimizando las prácticas en el sentido de minimizar las dosis de mis trabajadores. Entonces, está más razonablemente alcanzable. Ese es el mensaje o el principio de ALARA o optimización. Limitación de las dosis, asegurar que una protección adecuada de los individuos más expuestos no se aplica a las exposiciones por fuentes naturales o prácticas médicas. Y es un tema y que ahora se está discutiendo, se está tomando el tema, por ahí hay una persona del ICP que está tomando el tema de las
las radiaciones ionizantes de origen natural, específicamente el radón. Se está viendo, lamentablemente no tenemos una legislación nacional que regule limitaciones para fuentes naturales. Entonces, y eso no es bueno porque ustedes comprenderán que Chile es un país minero y hay minas subterráneas y no sabemos cuánto radón hay en las minas subterráneas. Entonces, se están tomando las cartas del asunto, se están comprando equipos que midan radón para empezar a medir, digamos, las concentraciones de radón en esos lugares y tener alguna norma, algo que regule eso, ¿ya? Porque como usted, bueno, ya hemos contado, el radón es de las radiaciones de origen natural, es la que más da dosis a las personas. No se aplica entonces a las prácticas médicas tampoco, no son valores de planificación o de diseño, no son valores, claro, de planificación o de diseño, son el límite inferior de una región de valores prohibidos, claro. La limitación de las dosis, lo explicaba ayer, es el límite inferior de una región superior de valores prohibidos. Pero si que ustedes superan, habíamos explicado que al superar no va a pasar nada, pero al superar un límite de dosis significa que la probabilidad de tener algún efecto estocástico no es aceptable, ¿ya? Los valores inferiores no están automáticamente permitidos, ¿ya? O sea que, el ejemplo, hay límite de 50 milisievert y estoy en 48, perfecto, qué bien. No, pues estoy mal, pues, o sea, por poco superaste el límite, o sea, ahí no se optimizó la práctica para nada. Entonces, y eso es algo recurrente que yo he escuchado de algunos operadores. No, tranquilo, si tengo 30 milisievert ahora en septiembre, me quedan 20 para pasar. No, no hay que pensar en que me quedan 20 por gastar. No, eso no es la filosofía para nada, ¿ya? La filosofía es ver cómo nos subo más, ver cómo bajar la dosis lo más que pueda, ¿ya? Y hay límites también y especificación de límites. Están los límites primarios, son los que se establecen normativamente o los que están descritos en la autorización de la instalación o del equipo. Límites secundarios, por ejemplo, el ALI. El ALI es un límite para incorporación. El ALI es límite anual de incorporación. Es un límite en becquerels, actividad máxima por año que yo puedo inhalar o ingerir. Y ese valor límite está diseñado o sea, es fijo para cada radioisótopo distinto. O sea, cada radioisótopo, al igual que los gamma, tiene su gamma específico, los ALI son específicos para cada radioisótopo. Los límites derivados se dan derivados porque se obtienen de límites secundarios o primarios. Y el límite, en este caso, el DAC, por ejemplo, el límite derivado. El DAC es concentración derivada en aire. Es una medida de... hay un límite que se impone por lo general cuando uno trabaja con fuente abierta, ¿ya? En laboratorio de producción, medicina nuclear, ahí se impone este tipo de límite. Básicamente es un límite en concentración de actividad en aire, o sea, en becquerels por metro cúbico, ¿ya? Ahí uno puede ver bibliografía, están los límites explicados, y los límites varían por cada radioisótopo también, ¿ya? Y límite autorizado lo fija la autoridad competente, ¿ya? O sea, el límite primario lo define la autorización, secundarios como el ALI, depende el ALI y el DAC pueden estar en la autorización, pero depende del tipo, o sea, no tiene nada que ver un límite en DAC para un densímetro nuclear, porque es una fuente sellada, pues no hay posibilidad de que salga gas o aerosol para tener algún límite de inhalación e incorporación, ¿ya? Los límites legales en el decreto supremo número 3 son los siguientes. Están ahí en REM y en milisievert. En la ley están en REM. En cuerpo entero, gónadas y médula ósea son 5. ¿Ya? En milisievert son 50. Cristalino, 30, 300. Cualquier otro órgano de forma individual, como la piel o extremidades, 50 en REM o 500 milisievert. Estos límites están muy pasados, o sea, son muy altos, ¿no? O sea, legal, o sea, en términos de decreto supremo, no salió un decreto supremo que baje los límites. Sí hay normas que se han sacado normas, por ejemplo, para medicina nuclear o gamografía industrial, que sí ponen los 20. De hecho, el SECHEN dicta que son 20 milisievert al cuerpo entero, 20 milisievert al cristalino y 500 a cualquier otro órgano en forma individual, ¿ya? Muy antigua todo, sí, disculpa. Sí, esta normativa.
muy antigua, del año 84. Entonces, de hecho, hay un documento ahora que salió hace poco, cuando digo ICRP, son documentos que saca la Comisión Internacional de Protección Radiológica. En su documento 118, se hace un estudio de trabajadores, me parece que eran de producción, y se empezó a hacer un estudio de opacidad radioinducida en cristalino. Y a partir de un estudio, se determina que el umbral de dosis en cristalino, en dosis equivalente, ya no es un sievert, es 0,5. A partir de ese cambio, debido a ese estudio, se vio obligado, ¿no es cierto?, el ICRP a recomendar al Organismo Internacional de Energía Atómica bajar de los antiguos 150, de hecho, en el año 2000 estaban 150, no en 300, imagínense, de 150 bajaron a 20. Si revisan ustedes las normas SECHEN, la de gamma industrial, no me acuerdo qué número es, pero por ejemplo, todas las normas que sacó ahora último SECHEN para medicina nuclear, gamma industrial y otras más, todos están con 20 milisievert en cristalino. Y esa es la razón de que es tan importante medir cristalino, ¿ya? Para los equipos, imaginológicos, o sea, de rayo X de uso de diagnóstico, no es tan relevante en el sentido porque pueden usar gafas, y con las gafas se blindan fácilmente de radiación X, porque es de baja energía y con un pocos milímetros se blinda bastante. Pero en medicina nuclear es relevante. En medicina nuclear es relevante porque hay gamma y betas que generan gran dosis en cristalino. Así que, pregunta. A mí me queda Don Juan Carlos, duda, dígame. sino una preocupación. Por lo que usted ha dicho, tenemos que, bueno, no sé cómo ustedes pueden vivir ahí diariamente, porque son parte, digamos, de la investigación, de los científicos, pero por lo que usted dice, estamos fritos, o sea, estamos recibiendo radiación todos los días, a cada minuto, y ahora nos deja con la preocupación del famoso gas radón, que yo solamente el símbolo químico nomás de la tabla periódica, pero no así tan los efectos nocivos que usted está Sí. explicando. Hay que estudiarlo. No, está presente el gas radón, pero hay que estudiarlo. No manejo cifras de dosis, pero puede ser baja concentración, es que va a depender del lugar de la Tierra donde esté. Hay lugares que están más concentrados que otros. Entonces, no sé el valor, el número. Obviamente no va a generar efectos, digamos, determinísticos para nada, ¿ya? Pero, Sí, nosotros estamos puestos, digamos, como somos empresa de ingeniería de minería, de la gran minería. Estamos en Teniente, estamos en Chuqui Subterráneo, en las minas, digamos, a rajo abierto, bueno, hay harta ventilación, pero debe estar presente en todo eso. sí, aparte, me parece que cuando entran en las minas subterráneas usan mascarilla, ¿no? Está con filtro. Sí. ¿Qué filtro se acuerda qué filtro utilizan? Mira, dependiendo del área, generalmente, por ejemplo, en eso hay mucho polvo, entonces se usa polvo nomás, de un antipolvo. Pero si hay una cosa química, ya se usan filtros químicos para, por ejemplo, no sé, pues, para evitar el gas sulfídrico, gas, digamos, de ácido sulfúrico, ese tipo de cosas. Ya. Pero esos son los casos. Por ejemplo, el radioyodo, en forma de aerosol o vapor, usando máscaras de ese tipo, con filtros EPA o carbón activado, se filtra. Entonces, si usted usa esas máscaras, es muy probable que esté filtrando el probable, bueno, no lo conozco, pero probable presencia de ese gas. Por eso hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo para... y el estudio va a salir las dosis que hay ahí. Entonces, el objetivo de un sistema de protección radiológica lo referimos a un sistema, al procedimiento bien definido, con las responsabilidades, ¿no es cierto? Las fuentes utilizadas, con sus actividades definidas, con una planificación en las calibraciones de los detectores que van asociados al equipo, porque me imagino que hay los chicos, los colegas que trabajan con densímetros nucleares, me imagino que andan con un detector de radiación ionizante para chequear que la fuente, después de haber hecho usado la fuente y retraído la fuente al blindaje, la fuente está adentro. Me imagino que andan con un detector. No sé si
¿Alguien me Sí, puede responder? ¿Sí? disculpa, nosotros en general la gran minería se usa densímetros nucleares justamente con cesio 137, pero eso está permanentemente irradiando Ya. en este caso, por ejemplo, lo que es concentrado de pulpa, concentrado de molibdeno, está siempre, digamos, no hay Siempre una expuesto. No es fluctuación. como no es como ese de las carreteras. No, esto se abraza la cañería y digamos, la radiación apunta a un detector, digamos, que está al otro lado, Claro, justamente al otro lado de la tubería en este caso. ya. Y ese detector es el que emite la señal hacia Claro, el entonces transmisor, sí. digamos, a la electrónica y ahí nos da una densidad, pero siempre está presente. Claro, imagino que la densidad está calibrada, digamos, si está muy lleno el ducto, se atenúa mal el detector y llega menos señal y eso da un valor Claro, justamente, referido a así la es. densidad. Claro. Sí. Entonces, por Si eso viene que, más líquido, digamos, menos espeso o más espeso. claro, Ese es el tema, claro. Así es. gracias. Entonces, es importante por eso que tenéis bien definidos los procedimientos y un sistema de protección radiológica. Hay que decir que los detectores, estos que se utilizan como la ven en la foto, que tienen que ser calibrados por cada 2 años, lo indican, no lo indica la ley, pero es recomendable 2 años. Bueno, en la autorización de operación de la instalación o del equipo, dice ahí que se calibran cada 2 años. ¿eh? Por eso que el sistema de protección radiológica tiene que, como finalidad, evaluar, gestionar y controlar la exposición a la radiación con todos estos, digamos, elementos que yo les mencioné, a fin de reducir en la medida que sea razonablemente posible los riesgos radiológicos, comprendidos los riesgos de efectos de la salud y los riesgos para el medio ambiente. ¿Ya? Por eso que está, bueno, el detector, la buena señalización, la señalética que indica riesgo de radiación ionizante, tener una zona controlada, ojalá tener algún tipo de acceso con llave, con huella. Los equipos, por ejemplo, en el caso de los decímetros nucleares que se utilizan para los caminos, o los equipos de camografía industrial, tener un búnker donde guardarlo con clave, con señalización, con barreras físicas, etcétera. Todo eso genera todo lo que es este sistema para proteger a las personas, medio ambiente, de las radiaciones. Eso ya cortito la clase. ¿Dudas, consultas? Yo tengo una, pero Dígame, ayer no la pude decir, pero a ver si se la igual puedo hay responder. claro, sí, porque mira, las unidades de ingeniería las cuales se miden las radiaciones, porque ahora es microsieve, antes era Marie Curie, ¿cierto? Entonces va Ah, cambiando. ¿Cuál es la idea de eso? no, es que son dos cosas distintas. Los milicurie es la actividad de un elemento radiactivo. ¿Cuántas desintegraciones por segundo emite? ¿Ya? Ya, A él le pongo un ejemplo. Un equipo, un equipo de camografía industrial, hagamos un equipo de braquiterapia para que usemos como ejemplo a los chicos de EIG, ¿no? Un equipo de braqui, de alta tasa, por ejemplo, se van ahí, ustedes me van a corregir los de EIG, estamos hablando de 2 a 4 curíos, ¿no? De vídeo, si alguien me ayuda, 4, Entre 8, 8 curí de 8 vídeo. Curie, 8, 9, para que dure 3 meses, más o menos. Claro, porque ese periodo del vídeo son como 74 días. Entonces, 8 curí, cuando ahí Eduardo me dice 8 curí de iridio, significa que por cada segundo que pasa, ese material reactivo emite 8 por, o sea, 8 por 3,6 por 10 elevado a 10 desintegraciones por segundo. ¿Ya? Esa cantidad de átomos por segundo se está desintegrando. Y en esa desintegración emite radiación gamma. ¿Ya? Es una tasa de emisión distinto de los microsievert, que es una dosis, bueno, depende si es un detector, una dosis, una equivalente dosis personal. Cuando uno mide en sievert con un detector, está primero detectando la radiación que llega de la fuente con tal actividad. Y lo que yo estoy midiendo no es desintegraciones por segundo, estoy midiendo una estimación de cuánta energía por unidad de masa se está entregando esa radiación al detector.
Y con eso puedo estimar cuánta energía por unidad de masa se está entregando a una persona. ¿Ya? O sea, esa energía por unidad de masa entregada, microsievert, perdón, o sievert, depende de la unidad que ustedes quieran, versus los Curie, que son cantidades de integraciones por segundo que ocurren en una fuente radioactiva. Son fenómenos físicos totalmente distintos y tienen unidades distintas. ¿Okay? Esa es la diferencia entre ambas. ¿Ya? No sé si ahí me expliqué bien con respecto a la pregunta. Eso, obviamente, siempre se confunde. O sea, si tienen más preguntas de unidades, pregunten nomás. Bueno, vamos a ir en la última clase de la mañana, va a haber unos ejercicios y vamos a ir soltando la mano con las unidades. Si hay más dudas o no. Si no hay más dudas, hacemos un pequeño break hasta las 9:30. 9:30 volvemos con la próxima clase, que son detectores. ¿Ok? Ok, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.